Y estamos hablando perfume, nos vamos a ir con un nombre que suena a perfume. Sí. Carolina Herrera es nuestra broncopulmonar, jefa del área broncopulmonar de la clínica Avansalud, que nos acompaña el día de hoy. ¿Está bien la presentación? El día de hoy vamos a hablar sobre el VRS o virus respiratorio sincicial, que nos preocupa mucho a las madres por las consecuencias que puedan afectar a nuestros hijos. Aquí tenemos la primera pregunta de la calle, Carolina. Hola, mi nombre es Sandra y quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo evitar que mi hijo de 2 años se contagie el virus sincicial si hay niños enfermos en el jardín? A ver, ni una posibilidad de evitar que se contagie porque los virus están en el ambiente. Lo importante es entender lo siguiente: el virus sincicial respiratorio se contagia porque la infección, ¿cierto?, se transmite a través de las secreciones, las lágrimas, el estornudo, las secreciones bronquiales al ambiente. Y por lo tanto, aunque tú protejas al niño con una mascarilla, igual la mucosa ocular también adquiere el virus y por esa vía también se infecta. O sea, ni la mascarilla ni los guantes lo protegen de la llegada. De la llegada, claro. Ahora, el virus se soporta, digamos, en el ambiente por horas, de tal manera que los niñitos de la jornada de la mañana pueden haber estado infectados, ninguno de tus compañeros, pero igual tú te infectas en el colegio. Si vas en la tarde. Si vas en la tarde. Queda flotando. Claro, aquí hay una cosa que es sumamente importante, que es la prevención, que es vía mano portada, que significa que si yo atiendo a uno de mis hijos o a uno de los niños del colegio que tiene las secreciones, debo lavarme las manos antes de atender al siguiente. Y en ese sentido ustedes comprenderán que si la persona lleva a su hijo al servicio de urgencia, en donde se concentran los casos de virus sincicial, tiene muchas más posibilidades de infectarse y de contagiarse que si lo maneja en la casa, que es donde realmente tiene que ocurrir. O sea, que una criatura, un niño que de repente no tenga un cuadro tan grave, que no requiera urgencia, por ningún motivo se vaya a urgencia, porque estás yendo al foco de las infecciones y los contagios. Exactamente. El virus sincicial respiratorio en sí mismo es un virus que se llama pleomórfico porque es un virus de RNA de distinto tipo y que produce sincicios, que significa que destruye la estructura celular normal y produce como acumulaciones de células. De tal manera que es razonable que demore 3 a 8 días en recuperarse, pero el niñitos que tienen alguna enfermedad respiratoria o cardiovascular o neuromuscular demora hasta 4 semanas. ¿Qué pasa con un niño que de base tenga alguna alergia crónica o asma? Va a demorar más días en recuperarse y va a tener más tos, por ejemplo. Pero si el cuadro clínico es solo aumento de temperatura, fiebre y un poquito de coriza y un poquito de secreción, romadizo, un poquito romadizo y un poquito de tos, se maneja en casa. En el hospital no hay un tratamiento específico. Exacto. De hecho, la incidencia de infección dentro del hospital es altísima, de tal manera que si un niño no tenía el virus sincicial y tenía un resfrío común, llevarlo puede significar esa más pregunta contagio. viene de cajón porque Karen dice, doctora Carolina Herrera, jefe de médico jefe de Avansalud, ¿cómo diferenciar entre el virus sincicial y un resfrío? De vuelta al cole, mujeres la red. Es muy difícil. De hecho, el cuadro clínico puede ser igual, desde un resfrío común, desde el virus sincicial, un resfrío común, virus, rinovirus, hasta una neumonía grave. Por lo tanto, aquí lo que uno tiene que fijarse es en los factores de riesgo del niño. Si el niño ha tenido displasia broncopulmonar, las madres saben que su hijo lo tiene, alguna enfermedad, una cardiopatía congénita, una enfermedad neuromuscular, es trasplantado, tiene inmunosupresión o tiene cáncer, ese niño es el niño de riesgo. Pero un niño sano, en buen peso, que no tiene ninguna enfermedad especial, que se alimente bien y que crónica, digamos. Claro, y que tome líquido normalmente, ese niño puede estar en la casa con medidas sintomáticas. Bajarle la temperatura con paracetamol. No hay antivirales específicos para el virus respiratorio. ¿De qué edad estamos hablando? Siempre se habla de niños menores de 2 años que son el grupo de riesgo. Claro. Ahora, ¿por qué es el grupo de riesgo? Porque los niños pequeños, y esto es de cajón, tienen un pulmón más pequeño y unos bronquios más chiquititos, de tal manera que la misma inflamación que nos puede producir a nosotros el virus sincicial, a ellos les disminuye tanto el diámetro de la vía aérea que no puede entrar el aire, se condensa el pulmón, otras áreas se hiperinsuflan y da lo que se llama la bronquiolitis obstructiva. Y eso es lo que a los niños los pone a respirar con dificultad. Que es esa como... que suena una como sensación de pitido al respirar, ¿cierto? Y obstrucción. Si ese es el caso,
ese es el niño que tiene que ser llevado al servicio de urgencia para ponerle oxígeno y broncodilatadores. Doctora, y un niño, por ejemplo, bueno, acaban de terminar las vacaciones, pero era inevitable que salieran a jugar con los amigos, al parque, igual estaban las temperaturas súper bajas, la contaminación terrible. ¿Qué probabilidades tienen de contagiarse o de que esté más el virus en el ambiente con estos niveles de contaminación y con el frío, y ellos en la calle jugando, expuestos? Es que las tres cosas van a estar siempre. Esto hay que hacer un cambio de mentalidad en este país. Si esto es epidémico y nosotros sabemos que el brote anual es en invierno y coincide con el pic de la contaminación y el frío, el concepto es que tenemos que estar preparados para irse eso. de Santiago. Claro, claro, si no se puede uno ir de Santiago, tiene que tomar medidas en los hospitales para despejar las camas. Ahora, fines de semana, ojo con esto, este es un virus... Perdón. Antonella está trabajando, es que me llegó. Claro, este es un virus injusto. ¿Por qué? Se hospitaliza cerca del 2.5% de consultantes, pero se hospitaliza 1 de cada 1000 niños de nivel estrato socioeconómico alto versus 1 de cada 100 niños de estrato socioeconómico bajo. ¿Por qué esa diferencia? Esa diferencia tiene que ver porque en el estrato socioeconómico bajo se fuma más, hay más contaminación, hay más posibilidades de interacción entre más niños y hay otros factores de riesgo más también. Cercanía, digamos, espacios más reducidos. Así es. Tenemos un móvil con la María José Andrade, que está en la calle. ¿Dónde estás? ¿Sigues ahí? ¿Dónde estabas? ¿En el intermodal, María José? Muerto de frío. ¿Qué pasó, María José? Anda con cara de angustia. Perdón, no la escuchaba, que hace mucho frío aquí. Perdón. María José, estamos hablando con Muy buenos días. ¿Sí? Buenos días. Así supe, Antonella. Aquí tengo a Silvia que le quiere hacer una consulta a la doctora. Doctora, si mi hijo tiene virus incisional, ¿se puede poner un ventilador para que respire mejor? No, de hecho, los niños con virus respiratorio sincicial deberían estar en un aislamiento de contacto de gotitas en la casa. Eso significa que, así como antes se hacía, dejar al niñito en una pieza que coma con sus propios cubiertos, que durante el tiempo que esté infectante no distribuya él al ambiente los gérmenes. Muchas gracias por su consulta, porque esto pudiera ser que alguien no tiene ese concepto de que esto es una enfermedad transmisible por gotitas. Majo, y gracias, Silvia, por la pregunta. ¿Cómo por gotitas? Por gotitas significa que cuando uno estornuda, las gotitas de Flügger que salen hasta 8 metros cuando uno estornuda, o sea que uno contagia toda la micro si estornuda desde del chofer para atrás. Y uno así. Claro. Y lo ves con cara de odio. La guagua así. Y esas gotitas quedan encima de las superficies de la ropa, de lo que sea, por horas. Esto implica que uno se tiene que lavar las manos cuando tiene contacto con lo que el niño va a comer, ¿cierto? O va a recibir. De tal manera que esto es muy importante. El concepto es, el niño con virus sincicial respiratorio, si no tiene un cuadro clínico grave, no importa que esté con un poquito de fiebre, se tiene que manejar en su casa con antitérmicos, líquidos abundantes y paciencia de la mamá. Claro, ¿cómo se maneja el caso? Pastillas para la mamá, tranquilizantes para la madre. Claro. ¿Cómo se maneja en caso cuando el niño está con crisis obstructiva? Cuando ya la tos, el estornudo, etcétera, lo obstruye Como demasiado. estamos hablando de lactantes, que son niñitos menores a 2 años, que todavía no tienen una praxia o una forma de inhalar, qué sé yo, en ellos es indispensable usar una aerocámara para hacerle PAF, pero yo me atrevería a sugerir que si alguien tiene dificultad respiratoria o su niño tiene retracción intercostal o se ve apremiado, respira muy rápido, este movimiento que se ve acá como que le salta el pechito, o el pitido es muy intenso o no esté comiendo suficientemente porque está ahogado, ese niño tiene que ser llevado al pediatra de todas maneras. ¿Y sirve como abrir el congelador, el refri, y meterlo para que respire aire frío? En ese caso es solo si tiene la laringitis, pero si alguien tiene una neumonía, te aseguro que no. No va a servir. Perfecto. Vamos con una pregunta de la calle. Veamos. Hola, mi nombre es Bernarda y tengo la siguiente pregunta. ¿El virus sincicial es un problema grave como para llevar a mi nieta de 7 meses a urgencia? Lo que estábamos conversando recién. Bernarda, muchas gracias. En realidad lo que conversábamos, si el niño no tiene dificultad respiratoria, no se le hunden las costillas, está en una condición en que está comiendo, es mejor no exponerlo a donde están concentrados los niños con virus. Claro, 7 meses, bueno, no va al jardín, seguramente está en la casa, pero debe estar bien complicada como para tener que llevarlo a urgencias con 7 meses. Por supuesto, solo los niños que tienen
algunos de los factores de riesgo que ya mencionamos, cáncer, enfermedades neuromusculares, que ya hayan tenido cuadros infecciosos graves, se pueden beneficiar de algo que se llama anticuerpo monoclonal para protegerlo, que saben los doctores, ¿cierto?, de esos niños que les tienen que poner. Claro. Pero el resto no hay un antiviral específico. Perfecto. Doctora Carolina Herrera, muchísimas gracias. Cuéntenos. No fumar. Felicitaciones, Antonella. Por supuesto, no fumar y menos en ambiente cerrado y menos que le llegue ese humo a los niños. Una cosa de sentido común. Muchas gracias. Que seamos lo suficientemente responsables. Oye, gracias, doctora Carolina Herrera. A la gente que